Saludos hermanos, bienvenidos a la clase del curso El Libro de Dios, libro por libro. Y hoy regresamos para estudiar el último de los libros que están contenidos en el libro de Dios, el libro de Apocalipsis. Iniciamos esta clase sobre el libro de Apocalipsis en la clase anterior y hoy pretendemos culminar no solo este libro, sino también el curso completo con este libro. Decidimos dividir esta clase en dos partes. El libro de Apocalipsis no solo es amplio, que tiene 22 capítulos, sino que su contenido también es el de los más extraños para las personas normalmente. Es el más raro por su lenguaje apocalíptico al que no estamos tan acostumbrados. Y es un libro que levanta muchas preguntas y por esa razón hemos decidido, a pesar de que hemos estado dedicando siempre una clase por libro de las Escrituras, a este libro ya dedicarle dos clases. Y créanme, como quiera, aunque dediquemos dos clases para este libro, es difícil poder resumirlo en el tiempo breve que le dedicamos a esto, porque el propósito no es hacer una larga exposición de este libro. Así que lo que haremos será dar un repaso de la clase anterior para sintonizarnos nuevamente y luego entonces retomar a donde habíamos quedado, que estábamos viendo la estructura del libro. Vamos a pedir al Señor su ayuda, su asistencia y su bendición para la clase de hoy. Señor y Padre, nosotros deseamos bendecirte y glorificarte aún en la manera en que nos exponemos al material de esta clase. Que nuestra actitud sea la de aprender de ti. Nuestra actitud sea la de poder nosotros someternos a tu voluntad y dejarnos guiar para que nuestros corazones crezcan en esperanza, de forma que nosotros estemos esperando el retorno en gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Usa pues esta clase no solo para que comprendamos mejor este libro, sino para que nosotros podamos vivir mejor a la luz de este libro. Ayúdanos, te necesitamos para poder explicar y comprender lo que nosotros ahora vamos a estudiar. Y te pedimos esta bendición en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. A modo de repaso, voy a ir brevemente sobre las cosas que vimos la vez anterior. Observamos acerca del autor y vimos que el autor se identifica a sí mismo como Juan, en el mismo capítulo 1, versículo 9, y que creemos que se trata del mismo autor del Evangelio y de las epístolas, el apóstol Juan. La fecha de escritura, mediados de los años 90 después de Cristo, 95, 96 pudiera ser. El propósito del libro, y esto es importante, ¿para qué tenemos el libro de Apocalipsis en nuestras Biblias? Yo creo que es un libro que definitivamente tenemos que rescatar en su comprensión para que sirva de consuelo y de aliento para el pueblo de Dios. Creo que ha servido mucho de especulación, pero el propósito principal del libro es un material para que el pueblo perseguido de Dios, el pueblo atribulado por un mundo que está en enemistad contra Dios y contra su Mesías y por ende contra la iglesia, sea animado a seguir adelante cumpliendo con la encomienda del Señor, el llamado de la Gran Comisión, a pesar de las aflicciones, los sufrimientos, la tribulación que vivimos en este mundo. De manera que es un libro que busca hacernos conscientes de la soberanía de Dios sobre la historia, que garantiza la victoria final sobre las fuerzas del mal. Apocalipsis es un recordatorio de las enseñanzas de Jesús en Juan 15, 19, en Mateo 10, 22. En Juan 15, 19 el Señor dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Y luego en Mateo 10, 22 dice: seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y de eso que trata el libro de Apocalipsis. Apocalipsis nos ayudará a mantener un enfoque apropiado
de la vida antes de la gloria. Sí, esperamos el regreso glorioso de nuestro Señor, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, pero mientras tanto, nosotros debemos estar conscientes de que aún siendo hijos de Dios, Dios no nos librará de las aflicciones, de las persecuciones, sino que su iglesia atravesará por este mundo que es hostil al Evangelio. Hablamos también acerca de la naturaleza del libro y cómo esto es importante para interpretar el libro. Y decíamos que el libro es de naturaleza apocalíptica y que por eso utiliza muchos símbolos en su contenido. Y cuando lo leemos, nosotros no podemos interpretar esos símbolos con que nos encontramos de una forma literal. No existe una mujer vestida del sol, como aparece en Apocalipsis 12:1. Ni existe una mujer tan grande como para poder sentarse sobre 7 montes, como dice Apocalipsis 17:9. Pero no todos ven el libro de Apocalipsis de la misma manera y hablábamos algo al respecto. Dijimos que había 4 escuelas básicas para abordar o interpretar el libro o formas de interpretarlo. Por un lado dijimos que está la interpretación preterista, donde Apocalipsis está haciendo, dicen, referencia a eventos que ya prácticamente ocurrieron en toda su totalidad, especialmente durante los días de la caída de Jerusalén en el 70 después de Cristo. También está la interpretación futurista, el énfasis está en el futuro, donde todo lo que está a partir del capítulo 4 es visto como algo futuro y su contenido es básicamente cronológico. En tercer lugar está la interpretación histórica, que aunque reconoce que Apocalipsis tiene lenguaje simbólico, contempla el contenido del libro, prácticamente todo el contenido del libro, como una presentación de la historia de la iglesia desde su formación hasta la venida del Señor. Y así han sido identificados grandes eventos de la historia y los encuentran en los capítulos de Apocalipsis. Fíjate, aquí está hablando de la reforma, aquí está hablando de la invasión de los musulmanes, todo ese tipo de eventos. Y la cuarta escuela de interpretación es la interpretación idealista, donde el libro es visto como un libro pertinente para el pueblo de Dios de todas las épocas, desde los días de Juan, el apóstol, hasta la consumación final. Esta manera de abordar el libro no presenta un orden cronológico en el libro, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 22, sino que dice que el libro hace una presentación del conflicto antiguo entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente que se menciona en Génesis 3, entre Cristo y Satanás, entre la iglesia y el mundo, y que lo hace presentando ese conflicto desde varias perspectivas. Lo presenta una primera vez con una simbología y luego lo presenta por otra ocasión con otra simbología y así sucesivamente, de manera que tengamos diferentes vistazos de ese mismo conflicto. El enfoque idealista interpreta el simbolismo del libro de un modo que se aplica en sentido general a todos los cristianos, no a los creyentes que vivan, por ejemplo, ya bien cerquita del retorno del Señor. Y este tipo de interpretación, esta perspectiva, no solo nos libra de esos fechados fallidos que se han visto a lo largo de la historia al tratar de predecir los eventos que ellos leen en Apocalipsis, sino que también permite a los creyentes de todas las épocas ser edificados, ser animados con el contenido de este libro. O sea que creemos que los creyentes que vivieron en los días de Juan y creemos que los creyentes que viven en el siglo XXI y los que estén vivos cuando el Señor vuelva, todos podemos ser edificados con el contenido del libro de Apocalipsis. Es esta última postura la que precisamente tenemos como congregación. Y fue allí donde entonces entramos a considerar la estructura del libro. Y ustedes tienen allí en sus bosquejos la estructura que hemos considerado, donde hay 11 puntos básicamente, y 9 de ellos que son el meollo del contenido, porque tenemos un prólogo en el capítulo 1 y un epílogo en la mayor parte del capítulo 22. En la clase pasada vimos los primeros 3 puntos
de la estructura, las cartas a las 7 iglesias, el prólogo, perdón, las cartas a las 7 iglesias, el trono de Dios y del Cordero, capítulos 4 y 5. Y en esas secciones nosotros aprendimos básicamente 4 cosas que les señalo rápidamente. Que el Cristo de gloria le dio la revelación del libro de Apocalipsis al apóstol Juan. Una visión tan gloriosa que dice el texto que él cayó como muerto. En segundo lugar, que Cristo es el Señor de las iglesias y que está muy atento a lo que sucede con ellas, como está representado en las cartas a las 7 iglesias, capítulos 2 y 3. En tercer lugar, que Dios está en su trono y que Él es el Señor soberano de la historia. Todo ha ocurrido conforme a su plan eterno y así seguirá ocurriendo hasta el final. Y en cuarto lugar, que Jesús es el Cordero y el León del capítulo 5, el único digno de desatar los sellos del libro de Dios el Padre, con los detalles de la historia que culmina con la victoria de Cristo y de su pueblo. O sea, eso es básicamente lo que hemos visto hasta ahora, y esto nos lleva al capítulo 6, la siguiente sección que va desde el versículo 1 del capítulo 6 hasta el versículo 5 del capítulo 8. La hemos llamado los 7 sellos. Precisamente habla de estos 7 sellos que están contenidos en el libro mencionado en el capítulo 5, que fue lo último que consideramos. La sección inicia con la frase, vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos. Esos sellos son juicios administrados por el Cordero mismo. El mismo Cordero que mataron es el león que juzga. Una de las expresiones que encontramos aquí es, se les concedió tal cosa, como aparece en el versículo 4 del capítulo 6, donde dice, se le concedió quitar la paz de la tierra, en uno de estos juicios que Dios envía a la tierra, dejando ver que el soberano sigue siendo aquel que está sentado en el trono del cual leímos en el capítulo 4. Dice un comentarista, Hughes, dice, la gente de desorden y anarquía está, por así decirlo, atado con una cuerda que limita su actividad. Y es Dios, el juez justo, quien al final destruirá a los destructores de la tierra. Explicando uno de estos sellos, se muestra, se deja ver que los enemigos de Dios no pueden hacer todo cuanto les venga en gana, sino que Dios en su soberanía utiliza muchos aspectos de este mundo para traer juicio a aquellos que son sus enemigos y al mismo tiempo la santificación de su pueblo. Los juicios descritos por los sellos en el capítulo 6 abarcan toda la era cristiana. Comienzan con la primera venida de Cristo y culminan con su segunda venida. Por eso el último versículo habla de que el gran día de la ira había llegado. Este capítulo describe prácticamente 3 escenas. Una escena terrenal, en los versículos 1 al 8, que nos invita a echar un vistazo a lo que está sucediendo aquí debajo. Y es el famoso texto de los 4 jinetes de Apocalipsis. Es en la era de la iglesia, en la que Jesús está purificando a su pueblo y al mismo tiempo emitiendo avances de juicio de lo que realmente vendrá. Esos avances de juicio son una especie de advertencia acerca de quién está realmente en control y a quién rendiremos cuentas al final. Es lo que nosotros estamos leyendo aquí en textos como estos de Apocalipsis 6, una profecía del coronavirus, porque se habla de plagas, pestilencias. Bueno, no en el sentido exclusivo, como si la pestilencia del versículo 8 está hablando específicamente de ese, pero sí en el sentido en el que incluye la peste negra cuando vino, el SIDA y muchas otras cosas más. Son juicios de Dios también en ese sentido. No podemos dejar de ver la mano soberana de Dios sobre todos estos eventos que vienen a la tierra. En segundo lugar, en los versículos 9 al 11, se nos presenta una escena celestial. Es como si se nos concediera un vistazo a lo que está sucediendo allá arriba. Se trata del 5º sello. Y yo creo que es una sección clave del libro, que contiene una pregunta que nos ayuda a entender el argumento del libro.
Dice el versículo 6, cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar de las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco de tiempo, etcétera, etcétera. Muchos de los hijos de Dios pagarán con sus propias vidas su fidelidad al Señor. Y el Señor no lo va a impedir. Y de hecho va a permitir la persecución de su pueblo, pero no para siempre. Y por eso la pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitirás esto, Señor? Porque el día de la venganza llegará. Este es el día anunciado, aún profetizado por profetas del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios es llamado a esperar ese día, como cuando Pablo dice: hermanos, no se venguen ustedes mismos, den lugar para el juicio de Dios, el día de la venganza del Señor. Él pagará. No tomemos la justicia en nuestras manos, en otras palabras, pero Dios juzgará. Pueden observar aquí también cómo son identificados aquellos que llevan a cabo la persecución. Son llamados los que moran en la tierra, que es una expresión técnica de Apocalipsis para referirse a los que se oponen a Dios y a su reino. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hay una diferencia entre esos dos grupos. Y la escena aquí representada no se registró para que los que ya están en el cielo finalmente descansen, porque se mencionan que esos descansan, etc. Sino que Apocalipsis escribe estas cosas para que nosotros, los que estemos vivos cuando estamos leyendo esta porción, seamos animados a enfrentar piadosamente cualquier oposición al Evangelio con la que nosotros nos encontremos, sabiendo que realmente nos espera la gloria y que Dios finalmente vindicará el testimonio de su pueblo. Dios completará el número de sus consiervos, dice el texto. De manera que todavía Dios está reuniendo a los suyos de todas las épocas, pero el final viene. Y los créditos de la película, hermanos, no saldrán con la muerte de los mártires, como si allí se acabara la película. No. Realmente el final será un final glorioso. Y luego tenemos en el capítulo 6, 12 al 17, una escena futura que nos da un vistazo de lo que sucederá en la segunda venida. Se trata del sexto sello. Es como si se nos diera un vistazo de cómo terminarían las cosas para los que hoy se huelgan tanto en el pecado. Dice: vi en el versículo 12 del capítulo 6, cuando abrió el sexto sello y hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como cilicio hecho de cerda, y la luna toda se volvió como sangre. Un lenguaje que nos recuerda las palabras del Señor Jesús hablando de este tema. Y en los versículos 15 en adelante dice: y los reyes de la tierra, y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de la ira de ellos. ¿Y quién podrá sostenerse? Son 7 sellos y hasta aquí 6 han sido abiertos. El sello número 7 no será abierto sino hasta que entremos en el capítulo 8. Pero ¿qué tenemos mientras tanto en el capítulo 7? Bueno, el capítulo 7 contiene una visión intermedia, como una especie de paréntesis que nos muestra un gran contraste con la escena que acabamos de ver en el capítulo 6. El capítulo 6 termina con el juicio de los impíos, y lo que tenemos en el 7 es una representación gráfica de la seguridad de los hijos de Dios. Podemos dividir el capítulo 7 en 2 partes: la iglesia militante, en los versículos 1 al 8, y la iglesia triunfante, en los versículos 9 al 17. En la primera parte nos encontramos con los 144,000 sellados, una frase que ha levantado no pocas preguntas, donde se dice que la frente de los siervos de Dios recibirá un sello, el sello del Dios vivo. Es el sello con el cual Dios distingue a los suyos de entre todos los pecadores. Una figura
Algo similar a lo que ocurrió cuando el pueblo de Israel fue librado durante el Éxodo, que aquellas casas cuyas puertas y dinteles estaban marcadas fueron librados. Bueno, algo así, el que tenga este sello de Dios es que el que goza de seguridad y salvación en el Cordero. En Ezequiel 9 se mencionan verdugos destructores que serían enviados a juzgar. Y una vez más se habla de una señal. Dice, pasa por en medio de la ciudad, Ezequiel 9:4, por en medio de Jerusalén y pon una señal en la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen. O sea, aquellos que realmente se duelen por el pecado, dice, estos tienen un sello de Dios de protección. Y luego dice allí en Ezequiel 9:5, pero a los otros dijo, y yo lo oí, pasad por la ciudad en pos de él y herid, no tenga piedad vuestro ojo, no perdonéis. Es esto lo que se está viviendo aquí en Apocalipsis 6 y 7. El castigo de los impíos y el juicio de aquellos y la liberación de aquellos que son sellados por Dios. Pero ¿qué en cuanto al número, los 144,000? Bueno, eso es un número simbólico que habla de la plenitud de los redimidos. Es una manera de utilizar números importantes en la simbología bíblica, el 12 como las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, multiplicado 12 por 12 son 144. Y el número 1000 es otro número simbólico importante que habla de magnitud y plenitud. De manera que lo que está hablando aquí Apocalipsis es que todo el que debía estar incluido dentro del pueblo de Dios está dentro y que ninguno se quedará fuera. Todos los redimidos de todas las épocas, los de antes de Cristo, los de después de Cristo, ninguno de los sellados por el Señor se perderá. Estos 144,000 son mencionados nuevamente en el capítulo 14. El capítulo 6 terminaba con la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse? Hablando de la ira del Cordero. Y en el capítulo 7 está la respuesta. Los creyentes, los sellados por el Señor, los hijos de Dios, los verdaderos discípulos de Jesús. La segunda parte del capítulo 7 habla de la iglesia triunfante, donde se habla de aquellos que fueron redimidos de diferentes naciones, tribus, lenguas y pueblos, y que claman a gran voz, como dice el versículo 10, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y luego en el versículo 13 dice, y uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vienen de la gran tribulación. ¿Qué tribulación es esta? Dice el comentarista Greg Billy, esta tribulación no está confinada a los días que preceden inmediatamente al retorno de Cristo, sino que comienza con el nacimiento de la iglesia y continúa a lo largo de la era de la iglesia. O sea que esto se está hablando de todos los creyentes, desde el inicio de la iglesia hasta que Cristo vuelva. Y al final del capítulo está esa hermosa promesa de que cómo los creyentes vivirán con Dios como en un tabernáculo y ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Que no es lo mismo que no es otra cosa que lo mismo que encontraremos al final del libro, en los capítulos 21 y 22, donde habla de cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que está hablando aquí. Pero ¿se acabó la película en el libro de Apocalipsis? No, recuerden, cíclicamente vuelve y nos presenta los mismos hechos, vuelve y nos presenta los mismos hechos. Ahora, el sello que nosotros encontramos aquí, con el que se plantea la seguridad de los hijos de Dios, no significa que los creyentes no pasarán por aflicciones, por persecuciones, sino que estos, dice, por eso son sacados de la gran tribulación. Este es un mundo de lágrimas, pero el sello sí significa que llegaremos a aquel lugar en el que Dios mismo enjugará cada una de nuestras lágrimas. Y esta sección concluye con los primeros versículos del capítulo 8. Cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo como por media hora. Obviamente está tratando de está introduciendo algo muy solemne para hablar del juicio de Dios.
que debe llamar a la reflexión a todos los hombres, creyentes e incrédulos. Luego el texto hace referencia a un incensario de oro en el que están contenidas las oraciones de todos los creyentes. Para Dios las oraciones de su pueblo son agradables como el olor del incienso. Pero ¿a qué oraciones está haciendo referencia? Yo creo que a las oraciones por vindicación y justicia. ¿Recuerdan ustedes la pregunta del capítulo 6 en el versículo 10? ¿Hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Porque el pueblo de Dios tiene hambre y sed de justicia. El pueblo de Dios espera pacientemente a que sea Dios que vengue la sangre de los mártires. El preámbulo de los sellos fue la angustia de que no se había hallado nadie que abriera el libro con sus 7 sellos. El preámbulo de las 7 trompetas que vienen ahora son las oraciones del pueblo de Dios clamando por justicia. Y se nos introducen entonces las 7 trompetas, que es la próxima sección, que va desde el versículo 6 del capítulo 8 hasta el versículo 19 del capítulo 11. Las 7 trompetas. En el capítulo 8, del 6 al 13, tenemos el toque de las primeras 4 trompetas, donde nos encontramos con juicios similares a los que habíamos visto antes en los sellos, porque no son eventos distintos, es una repetición, una visita que se da nuevamente a estos eventos en el libro. Se habla del mismo periodo de tiempo, de las 7 trompetas y los 7 sellos. Y lo que vemos en el mundo pareciera indicarnos como que los malos se saldrán con la suya, pero no es así. Y el libro de Apocalipsis nos recuerda, tengan paciencia, esperen. El descanso de los redimidos tiene que incluir de alguna manera el juicio divino contra los enemigos del Cordero. Por eso, ¿hasta cuándo, Señor? Las cosas no se pueden quedar así. El capítulo 9 nos presenta las trompetas quinta y sexta. El capítulo resalta 3 cosas: que Dios es un juez soberano invencible, que el diablo es un enemigo cruel destinado a la destrucción y que el hombre es un idólatra empedernido. Esas son cosas que encontramos aquí en el capítulo 9. El tema siguen siendo los juicios de Dios que vienen sobre la tierra con los toques de las 7 trompetas, pero hay un giro en la historia. El capítulo nos habla de cosas que salen del pozo del abismo. Y yo creo que el texto está destacando el rol del diablo y de sus demonios en los acontecimientos del mundo. Hay enseñanzas bíblicas que nos ayudan a entender un poco qué es lo que está pasando en el mundo a nuestro alrededor. La palabra nos enseña que Dios envía al mundo un poder engañoso para los que se pierden, para que crean la mentira. Pero también nos enseña que Satanás y sus secuaces desempeñan un rol estelar en el gran desastre moral y espiritual que hay en el mundo. Por eso es que Juan nos dice en 1 de Juan 5:19 que el mundo yace bajo el poder del maligno. La sexta trompeta presenta una intensificación de los juicios, como si la historia estuviera llegando a su final. Pero después de la sexta trompeta, no nos encontramos inmediatamente con la séptima. Tenemos que llegar al capítulo 11, versículo 15, para poder leer de la séptima trompeta. El capítulo 10, que es uno de los más difíciles de interpretar del libro, nos recalca el hecho de que el límite de los tiempos está en las manos de Dios. Él ha ido cumpliendo sus profecías y sus promesas. Y dice en Apocalipsis 10:5, entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano derecha al cielo. Hay una especie de juramento. Dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, quien creó el cielo y las cosas que en él hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en él hay, que ya no habrá dilación, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando esté para tocar la trompeta, entonces el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Y aquí vemos la unión de lo que los profetas del Antiguo Testamento enseñaban y lo que está aconteciendo en lo que Apocalipsis nos enseña. Dios cumplirá todas las promesas de su glorioso evangelio. El Cristo triunfante será contemplado y admirado por todos.
es Donald Carson, que se refiere a la expresión del ángel poderoso que se menciona en Apocalipsis 10, que tiene un pie sobre el mar y otro pie sobre la tierra. Y dice, es una manera de Dios decir, sí, hay un diablo, sí, hay una bestia que sube del mar y una bestia que sube de la tierra, pero todavía hay un solo Dios soberano, solo uno. Si Dios desciende con sus sanciones y dice, ya no habrá más dilación, ha llegado el juicio. Entonces no habrá más dilación y habrá juicio. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y recuerden, el libro de Apocalipsis está para animarnos de que Dios cumplirá todas sus promesas. El séptimo sello habla de las últimas cosas, así como la séptima trompeta también hace lo mismo. Y hay un librito que se menciona en la última parte del capítulo 10. ¿Qué es ese librito? Bueno, algunos piensan que se refiere al resto del libro de Apocalipsis, porque a partir del capítulo 12 se da inicio a una nueva sección en el libro, como si fuera una nueva visión en el contenido del libro. El librito tiene las promesas de Dios y hay ciertamente promesas de vida que endulzan el corazón. Dios perdonará nuestros pecados en Cristo. Pero el librito también tiene promesas de juicio y de destrucción. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y esa es la parte amarga del librito que se menciona. Cuando se toca la séptima trompeta, escuchamos una celebración en los cielos, porque los reinos de este mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, pero también porque el día del juicio había llegado. O sea, el pueblo de Dios se regocija en que los malos son juzgados, pero en que el pueblo de Dios es liberado. Dice Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él reinará por los siglos de los siglos. El reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor. Y en el versículo 18 dice, y las naciones se enfurecieron, y vino tu ira y llegó el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir lo que destruyen la tierra. ¿Ven? La vindicación del pueblo de Dios y el castigo de los impíos. Si el capítulo 10 enfatiza las fuerzas del mal, el capítulo 11 enfatiza el papel de la iglesia en un mundo que le aborrece. Obviamente, yo no tengo el tiempo para ampliar este detalle, pero yo creo que los dos testigos que se mencionan en el capítulo 11 hacen referencia a la función que desempeña el pueblo de Dios como un reino de sacerdotes y como profetas que anuncian el mensaje del Evangelio en el poder del Espíritu Santo. Además de los sellos y de las trompetas, hay una tercera figura que nos presenta esa recapitulación del contenido del libro, ese contenido cíclico que yo les he venido diciendo, y donde una vez más se nos presenta una guerra espiritual de la que nosotros hemos venido hablando. Y eso nos lleva de la mano al capítulo 12, y una sección que va desde el 12:1 hasta el 15:4, 7 visiones del gran conflicto bélico espiritual. El espíritu, por así decirlo, es como si corriera las cortinas y nos permite echar un vistazo a un conflicto cósmico, como diciéndonos lo que ocurre aquí abajo con la persecución del pueblo de Dios, se desprende de la realidad de un conflicto que ocurre tras bastidores entre Dios y las huestes del mal. Los personajes de este conflicto se nos introducen, se habla de una mujer, se nos habla de un gran dragón y de un hijo varón a quien la mujer dio a luz. Aquellos que quieran estudiar con más detenimiento este capítulo, yo les invito a revisar el sermón que predicamos sobre Apocalipsis 12 en la serie de sermones sobre todo el libro de Apocalipsis. Están en nuestras páginas de internet. Y yo les exhorto a escucharlo si quieres saber más acerca de las identidades que allí se establecen. Pero yo creo que el capítulo habla de cómo el Mesías viene de los israelitas, pero que también cómo en el nuevo pacto somos un solo pueblo espiritual, una familia espiritual. El hijo del que se habla es el Mesías y el gran dragón no es otro que Satanás.
En el versículo 3 del capítulo 12 se da una descripción que, explicada a la luz de Daniel 7, nos deja ver que la obra de Satanás muchas veces se lleva a cabo por medio de los poderes humanos. Gobernantes, dirigentes que son controlados por principios que entran en conflicto con el Señor. El dragón siempre intentó impedir que el Mesías llegara a este mundo. Y habiendo venido, habiendo muerto, resucitado y ascendido, bueno, el dragón ahora se encarga de perseguir al pueblo del Mesías. Y la guerra que experimentamos en la tierra no es más que un reflejo de la guerra cósmica que se lleva a cabo entre el Señor y las fuerzas del mal. ¿El enemigo tiene poder? Sí, pero ya ha sido arrojado, como dice el capítulo. Cristo selló la derrota del diablo en la cruz. Satanás peleará hasta el final, pero será finalmente arrojado al infierno. Dice el versículo 13 del capítulo 12, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Al verse derrotado por el Mesías, Satanás enfila sus cañones en la tierra contra la iglesia. Pero el Señor no ha abandonado a su pueblo, sino que nos ha suplido de armas espirituales para que nos mantengamos en pie y sin ceder a las propuestas del enemigo. Que se describe esto en el versículo 17, cuando dice: entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, y los identifica: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese testimonio de Jesús es ahora el testimonio de los discípulos de Jesús. Por eso en el versículo 11 dice que ellos vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte, por esparcir esa palabra y ese testimonio. De manera que el método para vencer es a través de la predicación del Evangelio. Pero el tropiezo también viene por el mismo Evangelio. Es fragancia de vida para unos y de muerte para otros. El capítulo 13 nos plantea a otros enemigos, subalternos del gran dragón, los cuales son identificados como bestias. Estas bestias han sido identificadas como matones del dragón. La bestia número 1 está identificada como el anticristo en la escatología, y la bestia número 2 está identificada más adelante como el falso profeta. De manera que aquí se introduce ese tema del anticristo. ¿Quién es el anticristo? ¿Qué es el anticristo? ¿Es una persona? ¿Es una persona del pasado? ¿O es una persona del futuro? ¿Es un sistema? ¿Es un gobierno? ¿Es un movimiento que se opone a Cristo? Bueno, el mismo Juan en su primera carta habla del anticristo o de los anticristos que han salido por el mundo. Y es interesante cómo lo explica. Él dice que no se trata solo de una persona, sino que es un espíritu, y de hecho usa la palabra neuma para describirlo. Y habla de muchos anticristos que se han opuesto a la verdad de Dios. Hay un motor invisible, lo que está diciendo Juan, detrás del instrumento visible que promueve el error. Y no es solamente un solo personaje que se opone a Dios, a su reino y a su verdad. También esta enseñanza habla de que el espíritu del anticristo ya estaba en operación desde los días de Juan. Por eso él dice, este es el espíritu del anticristo que ahora ya está en el mundo, en los días en que Juan escribió. Bueno, en ese sentido, la actividad del anticristo está en operación desde los tiempos apostólicos hasta el final. Pero habrá una intensificación de la misma, aparentemente, y esto es parte de lo que describe el libro de Apocalipsis. En los versículos 1 al 10 del capítulo 13 se habla de la primera bestia. Y dice el versículo 7, se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu. Observen que es una autoridad delegada, es un poder delegado. Y dice, y la adorarán todos los que moran en la tierra. Lenguaje clave de Apocalipsis. Cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Es Hendrickson que comenta diciendo, la bestia que sube del mar simboliza el poder perseguidor de Satanás, incorporado en todas las naciones y gobiernos del mundo a lo largo de toda la historia.
Y será una bestia adorada, será un objeto de adoración. En los versículos 11 al 18 se nos habla de la segunda bestia o el falso profeta. La Biblia de Estudio, Herencia Reformada, dice lo siguiente sobre esta segunda bestia. La primera bestia es el anticristo real, o un anticristo real, o sea, de reinado o político. Y la segunda es el anticristo sacerdotal o profético. El diablo sabe usar tanto la franca oposición como aún la oposición religiosa en contra del Evangelio. En otras palabras, tiene sus falsos maestros, tiene su falsa enseñanza. El capítulo 14 está compuesto por 5 nuevas visiones. Y simplemente voy a mencionar algunos detalles. En la primera vuelve a hacer mención de los 144,000 sellados, porque el Señor conoce quiénes son los suyos. Y son descritos, dice en el versículo 4 del capítulo 14, estos son los que no se han contaminado con mujeres, son puros y santos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que van, son discípulos de Jesús. Estos han sido rescatados de entre los hombres, son redimidos y son íntegros, genuinos, sinceros. Dice en su boca no fue hallado engaño, están sin mancha. Es una manera de describir a estos que son sellados de Dios. La mayor parte de las visiones del capítulo 14 son visiones de juicio. En una de ellas se nos introduce la caída de Babilonia, de lo que se va a hablar en los capítulos 17 y 18. Y se dice, cayó la gran Babilonia, versículo 8, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad. Babilonia vino a ser un tipo de aquellas ciudades inmorales que promueven la impiedad, un símbolo de todo lo que es antidios y anticristo en la sociedad y en la cultura. Dice el versículo 9 del capítulo 14, entonces lo siguió otro ángel y el tercero diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Habla de ese tormento eterno de aquellos que vengan a adorar a la bestia, que sean parte del sistema del mundo antidios. Luego en el versículo 13 hay un contraste con los que se pierden, que no tendrán reposo ni alivio de sus tormentos, y se dice lo siguiente de los que están marcados por Dios: bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. En contraste con aquellos que tienen un tormento eterno, el pueblo de Dios tendrá un descanso eterno. Bienaventurados los que mueren en el Señor. La sección termina con una nota de victoria en el capítulo 15, versículos 2 al 4. O sea, se habla de los que habían salido victoriosos de la bestia. Pero como ya Apocalipsis nos tiene acostumbrado, después de una nota de victoria pasa una vez más a hablarnos de juicio. Y aquí llegamos a las 7 copas de juicio. Una sección que va desde el capítulo 15, versículo 5, hasta el capítulo 16, versículo 21. Ese capítulo 15 introduce las 7 copas y el capítulo 16 presenta el derramamiento de cada una de estas copas. La manera en que se denominan las copas es ciertamente terrible. Se habla de copas llenas del furor de Dios. Versículo 7, o como se dice en el versículo 19 del capítulo 16, del cáliz del vino del furor de su ira. Son identificadas como 7 plagas, un concepto que lleva a nuestra mente a las plagas de Egipto, donde las Escrituras presentan la salvación y la liberación del pueblo de Dios, íntimamente relacionado con los juicios de Dios sobre sus enemigos. Y eso es lo que encontramos. Las 7 copas es el juicio de Dios sobre los enemigos del pueblo de Dios. Diversos pecados son resaltados en el capítulo 16. Uno de ellos es precisamente la idolatría. Como los hombres que tenían la marca de la bestia la adoraban. El versículo 2 del capítulo 16. También se habla de, en el versículo 4, el tercer ángel derramó su copa en los ríos y en las fuentes de las aguas, y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú el que eres y el que eras, oh santo, porque has juzgado estas cosas, pues ellos derramaron sangre de santos y profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. En otras palabras,
no solamente son idólatras, sino que también son un enemigo que derrama la sangre de los siervos de Dios. Y por eso tenían que ser juzgados. Eso es lo que está diciendo aquí. Y dice, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Luego se habla de la sexta copa en los versículos 12 al 16 del capítulo 16. Y allí se habla de la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cómo podemos combatir contra el Dios Todopoderoso y pensar que nos puede ir bien? Pero es el dragón engañando la mente de los hombres, que hace que los hombres mismos guerreen y peleen contra el Todopoderoso. En otras palabras, el diablo tiene su agenda y utiliza a sus emisarios, sus bestias, para mantener en esclavitud a los hombres. Y habla de cómo el mundo está bajo, en ese sentido, el engaño del maligno. Los poderes de ese falso profeta. Es algo que ciertamente debe llenarnos de asombro y por otro lado de gratitud, de cómo Dios preserva a su pueblo en medio de tanta actividad demoníaca en el mundo para mantener a los hombres engañados. Dice Isaías 13:6, gemid porque cerca está el día del Señor, vendrá como destrucción del Todopoderoso. De eso es que está hablando Apocalipsis. Es una guerra contra el Todopoderoso. No le puede ir bien al que pelea contra el Todopoderoso. Y al final del capítulo 16 se nos presenta aquí lo que es ese Armagedón y las palabras de un séptimo ángel que habla de cómo ya las cosas llegarán a su fin. Hecho está, pronuncia, y entonces habla de cómo la gran Babilonia viene a recibir el vino del cáliz del furor del Señor y se presenta como los hombres blasfemaron contra Dios cuando fueron castigados. Una escena verdaderamente muy sobria y solemne que nos lleva de la mano a la siguiente sección, el juicio final de Babilonia y de la bestia, que es una sección que va desde el capítulo 17, versículo 1, hasta el capítulo 19, versículo 21. El tema central de la sección es el juicio de la gran ramera. Por eso dice de Apocalipsis 17:1, y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y con ella los reyes de la tierra cometieron actos inmorales y los moradores de la tierra fueron embriagados con el vino de su inmoralidad. Es alguien que ejerce un gran poder sobre la humanidad. Cuando lo predicamos esta porción hablábamos de Miss Babilonia y cómo se describe aquí el impacto que tiene. Porque fíjense cómo dice que embriaga a los moradores de la tierra con el vino de su inmoralidad. La gente disfruta de la inmoralidad y no sabe que es parte de la estrategia del maligno para destruir sus propias almas. Pero ¿por qué tenemos una sección como esta en Apocalipsis? Dios nos está mostrando al mundo como un sistema antidios que será finalmente juzgado y destruido. Este contenido aquí no es para que sirva de advertencia al sistema mundial en sí, sino que es un mensaje de consolación al pueblo de Dios. Por eso la sección concluye con el pueblo en gozo y algarabía, celebrando la destrucción de Babilonia. Babilonia y la Nueva Jerusalén son irreconciliables. Hay una enemistad entre el pueblo de Dios y el mundo. Dios no permitirá jamás que el mundo se reconcilie con el pueblo santo de Dios. Por eso hay una enemistad, como dice Santiago 4:4. El que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios. Hay una enemistad entre Dios y el mundo que culminará con la destrucción del sistema antidios. Y se nos presenta con la imagen de esta mujer, la gran ramera. Hay una amplia explicación en los versículos 7 al 18 sobre cómo opera esta mujer y de dónde deriva su fuerza. Pero hay un detalle en el versículo 12 donde dice que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia
Y de manera que vemos una referencia al hecho de que esto que está aconteciendo en los poderes humanos. Esta influencia de este sistema influye en los gobiernos para Satanás llevar a cabo su obra. Cuando estudiamos el capítulo 16, mencionábamos allí cómo hay cosas que salen del abismo y que hay espíritus. La palabra exacta que utiliza es el hecho de que son como langostas, que van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día, dice en esa ocasión. Y a mi parecer, o sea, la manera en cómo esto se vive en el día a día es a través de gobernantes, a través de países, a través de instituciones que lo que hacen es diseminar la impiedad y los principios del mal para reinar. Es la única explicación que uno le ve para el genocidio del aborto. Es la explicación que uno puede ver para los niveles a los que ha llegado la ideología de género y lo que pasa con el movimiento LGBT. Eso es lo único que puede ayudarnos a entender cómo es posible que se levanten movimientos de izquierda como los que hoy han surgido. Es ciertamente sorprendente. Nos da explicaciones de por qué cosas que ocurrieron en el pasado, como el nazismo, pero también cosas que nos ayudan a entender lo que está ocurriendo hoy mismo en nuestros días. El capítulo 18 nos presenta cómo esta mujer que se nos ha sido descrita en el capítulo 17 será finalmente destruida. Y un resumen del capítulo 18 es que se anuncia la caída de Babilonia, versículos 1 al 3. Se da un mandato a escapar o salir de Babilonia, versículos 4 al 8. Hay un lamento de los que aman a Babilonia en los versículos 9 al 19 y una exhortación al pueblo de Dios a regocijarse en la caída de Babilonia, versículos 20 al 24. La destrucción de Babilonia es ciertísima. ¿Y cuándo ocurrirá? Bueno, cuando regrese el Cordero, que es lo que nos presenta Apocalipsis 19. Y la manera en que es presentado su regreso es importante. Viene como un esposo a reunirse con su amada, a celebrar sus bodas, y por eso hay una cena. Hay alegría en el ambiente ante la caída de la gran ramera. Y dice 19:1, después de esto oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía: aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad. ¿No será eso algo digno de ser celebrado? Se acabaron todas esas corrupciones que vemos ahora en el mundo, porque ha vengado la sangre de sus siervos en ella, y dijeron por segunda vez: aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Se acabó toda esa impiedad. Y así como Dios una vez actuó con Sodoma y Gomorra, actuará con la gran ramera. Pero el motivo más grande de alegría es la llegada del Cordero. Dice el versículo 6, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella se le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que están invitados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Oh hermanos, qué aliento. Qué aliento para nosotros seguir adelante. Qué privilegio será estar ahí. No hay un gozo que se pueda comparar con eso. En la segunda parte del capítulo 19, la figura de la cena de las bodas es mezclada con la figura de un rey conquistador. Y vi el cielo abierto, versículo 11, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Y luego se describe de una manera impresionante. Sus ojos son como una llama de fuego, su cabeza hay muchas diademas. Y luego dice en el versículo 13, y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos.
De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Esos son todos esos lenguajes que se usan en el Antiguo Testamento. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y señores, y como yo les decía, el ambiente de boda se mezcla con este ambiente de guerra. La llegada del esposo está asociada con la derrota de los enemigos. Nosotros queremos ser testigos de la derrota de esas bestias y del gran dragón. La celebración de las bodas y la celebración de la victoria sobre los enemigos se mezclan y se hace un llamado por eso a participar de la gran cena de Dios, cuyo plato principal es la carne de los enemigos de Dios, según el versículo 18. El capítulo termina con el desmembramiento de la Trinidad del mal, el gran dragón, la bestia y el falso profeta. El capítulo 20 nos presenta el milenio y el juicio final. Capítulo 20, versículos 1 al 15. Yo simplemente me limito aquí a recomendarles que vean en la serie de sermones, porque ciertamente es un capítulo que amerita mucha explicación, que no es este el contexto para hacerlo. Simplemente me limito a decirles aquí una vez más, el autor en su forma cíclica de presentar este conflicto espiritual, vuelve a hablarnos de este conflicto. Recuerden, el argumento del libro de Apocalipsis es circular, repite de varias formas este mensaje. Lo vimos con los sellos, con las trompetas, con las copas, y aquí lo hace una vez más. Obviamente con la intensificación que ya estamos observando, como en el capítulo 19 y aquí ahora en el capítulo 20, y el juicio final que aparece en los versículos 11 al 15 del capítulo 20. De manera que resumo simplemente leyendo lo que la Biblia de Estudio Herencia Reformada dice sobre este capítulo. Dice: aunque la iglesia sufre y lucha en la tierra, el reino de Cristo ha llegado. Satanás fue derrotado una vez y para siempre en la cruz y la tumba vacía. Los cristianos viven hoy en la paradoja de que ellos están conquistando espiritualmente a Satanás, aunque parezca que él los conquista físicamente. La peor cosa que este mundo nos puede hacer, la muerte, es nuestra entrada al reino celestial de los santos. Por consiguiente, si pertenecemos a Cristo, no temamos por la iglesia ni por nuestro propio futuro, pues Cristo reina. Y finalmente llegamos a los cielos nuevos y tierra nueva, sección que va desde el capítulo 21, versículo 1, hasta el capítulo 22, versículo 5. Estos capítulos son una unidad que prácticamente nos llevan al cierre del libro de Apocalipsis y que cierran el canon bíblico a su vez. El cielo es presentado como una ciudad, la ciudad de Dios es el lugar de la morada de Dios, y dice que nosotros habitaremos con Él allí. Los creyentes somos presentados como los vencedores, que estaremos para siempre con el Señor. Y se habla de una ciudad santa que descendía del cielo, preparada como una novia ataviada para su esposo. Se habla del tabernáculo de Dios entre los hombres, de que Él habitará entre nosotros. En la sección de los versículos 9 y 10, hace una invitación: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero, te dejaré ver cómo luce. Y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo. El cielo también es presentado como una ciudad segura. El Señor es como si estuviera abriendo nuestro apetito y quiere alentarnos a poder luchar en esta vida sabiendo lo que nos espera. Luchamos con los desalientos, con las tentaciones, con las persecuciones, contra la cristofobia de nuestra cultura, pero un día llegaremos a casa. Y dice el versículo 4 del capítulo 21, Él enjugará toda lágrima de sus ojos y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, etcétera. Y luego en el versículo 27, jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. No habrá pecadores impenitentes allí en la gloria, sino solo pecadores salvados por la gracia, redimidos por el Cordero.
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo 8. ¿Ven? Seguridad para el pueblo de Dios. Juicio para los incrédulos. Los primeros versículos del capítulo 22 destacan un aspecto importante de la vida en esta ciudad. Y es que el árbol de vida se encuentra justo en medio de la misma. Recuerdan que mencionábamos en la clase anterior la relación entre el libro de Génesis y Apocalipsis. He aquí el árbol de vida. La verdadera vida será cuando estemos en la presencia del Señor en gloria. El nuevo Edén superará por mucho el primer Edén. Y luego tenemos el epílogo, la parte final, los versículos 6 al 21 del capítulo 22. Y el libro concluye como muchas cartas del Nuevo Testamento con palabras y exhortaciones finales. Dice el versículo 6, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Dios nos está equipando para que podamos vivir en este mundo ahora como debemos. Y dice el versículo 7, aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y vemos una vez más como su regreso, el regreso del Señor es un tema central. Y ese es un tema central en la conclusión. Lo menciona aquí en el versículo 7, se menciona en el versículo 12 y se menciona en el versículo 20. Sí, ven pronto, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Y esa palabra pronto es la misma que nosotros encontramos a lo largo de Apocalipsis, para hablando de algo que va a ocurrir inevitablemente. En otras palabras, no hay nada que pueda detener que Dios cumpla con su plan. Nosotros ganaremos junto con Cristo Jesús. He aquí yo vengo pronto, versículo 12, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Oh hermanos, animemos nuestro corazón. Dios vencerá. Y este libro obviamente trata acerca de Jesús. Si nosotros vamos a decir algo con respecto a Jesús en el libro de Apocalipsis, es difícil poder saber qué mencionar y qué no. Hermanos, el libro entero habla acerca de Jesús. El tema del libro es Jesús. El tema es el regreso de Jesús. El tema es el gobierno de Jesús. Y que realmente será quien vencerá, el conquistador, quien derrotará a todos sus enemigos. Pero el libro de Apocalipsis no habla solamente de la victoria de Jesús. Habla de nuestra victoria con Jesús. Y esa es la gran bendición que debe animarnos, amados hermanos, para evaluar correctamente lo que estamos viendo. La forma en la que tenemos que enfrentar aflicciones, las tribulaciones, la persecución, para nosotros saber que finalmente llegaremos a la gloria, al lugar donde ya no habrá más aflicción, ni lágrima, ni clamor, ni dolor. ¡Wow! Yo espero que este viaje a lo largo del libro de Apocalipsis, como lo hemos hecho, sea algo que haya animado tu corazón. Pero al mismo tiempo, llegamos aquí a la conclusión del estudio de este libro. Y espero que también ustedes hayan sido animados a lo largo de este largo estudio, de ver la hermosura del regalo que Dios nos ha dado en su palabra. Y cómo un libro escrito en un periodo tan largo de tiempo por una diversidad de autores con diferentes trasfondos, guarde una armonía en su mensaje. Un mensaje tan coordinado, donde es como una sinfonía de principio a fin para describirnos la historia de la redención. Qué mala noticia nos dio el libro de Génesis, la realidad del pecado. Pero también nos dio la buena noticia de una promesa de un Redentor. Y lo vemos esa fidelidad de Dios cumplirse a lo largo de toda la Escritura de una manera sorprendente, hasta llegar al libro de Apocalipsis, donde vemos a Cristo cumplir cada una de sus promesas. ¡Qué libro! ¡Qué libro! Quiere el Señor inclinarnos a amar más y más su libro.
y haciendo eso, terminar amando más y más su nombre. Oh, que el Señor nos ayude a vivir a la luz de este libro, que seamos hombres y mujeres del libro, que lo amemos no solo para leerlo y estudiarlo, sino también para practicarlo. Lámpara es a nuestros pies la palabra de Dios. Padre, te damos gracias por habernos traído hasta aquí. Ha sido un largo recorrido, pero algo que nosotros ponemos en tus manos para que lo uses para el bien de nuestras almas, la edificación de tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que grabes lecciones que sean inolvidables, imborrables en nuestro corazón y que nos ayuden a vivir a la luz del mensaje que contiene este maravilloso libro. A ti sea la gloria, ahora y siempre, en Cristo Jesús. Amén.